Listo. Entonces, les comentaba el bajo peso corporal inicial. ¿A qué se puede deber estos pastores? Uno, justamente el tema de genética. No le vamos a pedir a una hembrita criolla que nos vaya a parir lechones de 1.5. ¿Sí? Y el otro tema relevante es el tema de la alimentación de la hembra en la última etapa de gestación. Acuérdense que dijimos que cuando hablamos de la alimentación de la hembra en gestación, hablamos de un programa de alimentación. ¿Ah? Y precisamente a partir de los 80 días de gestación, que es cuando están creciendo los lechones, nosotros le aumentamos la cantidad de alimento hasta 3.5 kilos por día. ¿Ah? Entonces, si ese alimento está bien formulado, la hembra está comiendo la cantidad que debe comer. Si bien no tenemos en algunas granjas sistemas de reparto automático para poder controlar esto, si los trabajadores son conscientes, están dándole de comer a la hembra lo que tiene que comer, entonces nosotros vamos a tener lechones de muy buen peso de inicio, y eso siempre va a estar sobre el kilo, ¿da? Entonces va a depender mucho de la genética, les vuelvo a repetir, que estemos manejando. ¿Sí? Lo mismo que ustedes si tienen un Ferrari, pues van a correr 200, 250 kilómetros por hora, pero no van a querer correr en un autito de modelo 70 los 200 kilómetros. Aquí pasa lo mismo. Si son hembritas, son nomás de la granja, ya es una mezcla de varias razas. Entre medio ustedes tienen algunas razas que son contraproducentes para estos aspectos. Por ejemplo, el Pietran es, si bien nos da mayor musculatura, es un animal para un trabajo de finalizador, para la comercialización, pero no para madre. ¿No? Entonces todo esto va a influir en el peso inicial del lechón. Otra cosa que influye es el tema sanitario. ¿No? Si tenemos PIRS, si tenemos circovirosis, si tenemos parvovirosis, leptospirosis dentro de la granja, va a haber una desuniformidad al nacimiento. Entonces, esas cosas como veterinarios tenemos que estar controlando constantemente para que nuestros lechones sean uniformes. El trabajo de la uniformidad es muy grande. ¿Ah? No se consigue en un mes o 2 meses. ¿Ah? Entonces, primero tendrán que hacer pruebas laboratoriales, ver que no tengan problemas sanitarios y después de eso trabajar con la parte genética y trabajar con la parte nutricional. ¿Ah? Esto no cae de arriba, es un trabajo en conjunto con todo el personal que esté capacitado. Lo primero que ustedes tienen que hacer es capacitar a su personal para que tengan un mayor conocimiento sobre estos temas. ¿Sí? Falta de reservas energéticas. Esto, el lechoncito cuando nace, ¿ah? Le falta muchas veces reservas para poder llegar inclusive hasta la teta de la madre. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que asistir al lechón. ¿Sí? Limpiar, calentar, o sea, una vez esté con una buena temperatura corporal, el animalito va a poder pararse. Hay algunos dosificadores o peak doser que se llaman con energía, o sea, son ácidos grasos esenciales, que ni bien nacen, le ponemos una dosis a la boca. Eso le ayuda al lechón para que él pueda ir a pelear una buena teta. ¿No? Otra cosa que ustedes tienen que definir es si van a cortar colmillos o no van a cortar colmillos. Pero eso se define con la hembra primeriza. O sea, no pueden cortar la primera vez y después no cortar. La hembra le va a lastimar. Alguien me comentaba, me dice, posiblemente los colmillos le pueda lastimar directamente a la ubre. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque el lechón envuelve en su lengua sus colmillitos. ¿Da? O sea, estamos hablando de la naturaleza y es imposible que la naturaleza se equivoque y que vaya directamente a lastimar la tetilla con los colmillos que tiene, porque tienen 8, 4 arriba y 4 abajo. Entonces, el lechón en la naturaleza lo que hace, envuelve en la lengua los 8 colmillos y de esa forma succiona. Si ustedes a la hembra primeriza no la descolmillan, el lechón va a hacer ese trabajo y la hembrita se va a acostumbrar a sentir de repente los colmillitos, pero no le va a lastimar. ¿Da? Pero si ustedes cortan los colmillos la primera vez y en el segundo parto no cortan, la hembra sí puede sentir de mayor manera. ¿Y qué hace la hembra ahí?
se siente un poco lastimada y se echa de panza, si no le deja calostrar ni tomar leche a los lechones. Entonces, es muy clásico cuando uno entra a la maternidad y la hembra está echada de panza. Lo que pasó era que descolmillaron primero y después no descolmillaron, ¿verdad? En la mayoría de las granjas del exterior no se descolmillan, se lo deja así, el animal calostra mejor. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener en la granja? Algún tipo de epidermitis, porque al pelear la teta ellos se rasmillan, ¿ya? Y al destete también, cuando juntamos, es una juntadera y empiezan a pelearse los lechones y se pueden lacerar un poco la piel y ahí viene un estafilococo y nos produce una epidermitis exudativa que se puede controlar fácilmente. Si los ambientes están limpios, si ustedes hacen algunas fumigaciones con alguna solución iodada de muy baja concentración, eso se controla fácilmente, ¿verdad? Entonces, ustedes definen ese manejo. ¿Qué más puede causar la falta de reservas energéticas? Que ustedes no controlen la temperatura de la hembra las primeras 48 horas. ¿Ah? Entonces, es importante, siempre les pongo de ejemplo, cuando ustedes van a una maternidad a visitar a una amiga o a un familiar, cada rato entra una enfermera y nos dice, ven un ratito, por favor, le pone un termómetro. ¿Qué es lo que está tratando de ver? Si hay fiebre. La fiebre es el primer indicativo de que puede existir un proceso infeccioso. Con las cerdas tenemos que hacer lo mismo. Después del parto, que fue fisiológico, pero tenemos que controlar, por lo menos 2 a 3 veces al día, tomen la temperatura a la cerda. ¿Ah? Porque si ustedes no hacen eso, muchas veces entramos y el lechón está prendido de la teta, ¿ah? Parecería que está tomando, pero si ustedes lo alzan, prácticamente no tiene energía. Y si ordeñan, no tiene leche. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una metritis, hubo una mastitis y una agalasquia. ¿Ah? El síndrome que llamamos MMA, metritis, mastitis, agalasquia. ¿Ah? Entonces, hubo fiebre por la infección, no controlamos, se cortó la leche y lógicamente no hay que tomar lechón. ¿Sí? Y muchos ya están muertos. Entonces, se les acabó la energía. Los pobres hicieron el intento mientras tenían energía, pero como nadie vio, se quedaron ahí y ahí se van a morir. ¿Okay? Entonces, todos estos aspectos son importantes. Les vuelvo a repetir, ya hicieron un año de trabajo. No puede ser que los lechones se nos vayan a morir en grandes cantidades. Hay una mortalidad que es normal, 3, 4%, se van a morir. ¿Ah? Pero no podemos entrar a una granja y decir, ¿cuánto es su mortalidad? Bien, 20%. Hay granjas con 20% de mortalidad. ¿Ah? Entonces, ahí es donde nosotros nos ganamos, los veterinarios nos ganamos el trabajo. Nos vamos y le decimos, mire, yo le voy a reducir esto. Entonces, los primeros días capacito a mi personal, estoy dentro de la maternidad, ¿no? Y el primer mes puedo mostrarle, decir, mire, el anterior mes se le murieron 200 lechones, ahora se le murieron 20. Ah, ya me gané el sueldo. Pues, ¿no? Ahora definamos cuánto me va a pagar. Pues. Entonces, de esa forma tenemos que convencer a la gente que somos importantes, no poniéndonos un mandil y mandando de lejos. Nosotros convencemos a la gente trabajando. Y les dije más de una vez, tenemos que saber hacer todos los trabajos, no solamente el trabajo del veterinario. ¿Ah? Tenemos que saber hacer todos los otros trabajos, cambiar chupones, arreglar cañerías, para que no nos digan, ah, no, el doctor por allá de Comandil nos dice, pero a ver, venga, haga usted, cualquier rato le van a decir eso. Entonces le dice, hágase un ladito, esto se hace así, ahora lo hace usted. ¿Ah? Y de aquí en adelante lo va a hacer usted, porque cuando yo lo vuelva a hacer, usted se va, pues, ¿no? Bueno, pobre regulación de la temperatura, si los ambientes están muy fríos, los lechones van a gastar mucha energía tratando de termorregularse. Entonces, en el momento del parto, siempre tengan, no es caro, un foquito de esos de 60, 100, valen 3, 4 pesos. ¿Ah? Tengan un bañador con algo calientito, con una colcha, pongan el foco mientras van atendiendo el parto, que el lechón se caliente. ¿Ah? Muchas veces es muy difícil calentar todo el ambiente, pero es muy importante que el lechón reciba calor ni bien nace. ¿Ah? Una vez se seque, hay muchas maneras. Ahora utilizamos un talco secante, se secan los lechones, solamente el talco no se le pone a la cabeza, eso limpiamos con algunas toallitas, pero después tenemos una bandejita, ponen el talco, echan y lo apanan. ¿Ah? Queda sequito el lechón. Ahí inmediatamente cortan el ombligo, lo ponen a calentar y a calostrar. Eso es importante. Nosotros tenemos que ver que el lechón calostre.
Un lechón que calostra bien no tiene ningún problema para adelante. ¿Ah? ¿Qué otras cosas no tomamos en cuenta cuando hablamos de falta de aislamiento térmico? Si bien aquí utilizamos casi todas las granjas, el 100% de las granjas utilizamos escamoteadores, o sea, esa caja delante que están construyendo ustedes delante de la maternidad. ¿Ah? Es importante que al momento del parto esa caja tenga los focos, ¿ah? Que el lechón relacione el calor con la luz. ¿Sí? Entonces, ni bien nazca, pónganlo allá, pero no van a ganar nada si ustedes tienen un foco calentándole el lomo. Tiene que tener también una base, ¿verdad? El piso tiene que tener o cartón o papel o alguna cosa que aísle el frío del piso hacia el lechón. Muchas veces entramos y levantamos el escamoteador, tiene 2 focos, ¿no? Pero los pobres lechones están temblando. Entonces, aíslen el piso. ¿Sí? Es importante. Se utilizan también algunas gomas que se pueden comprar aquí en las 7 calles, esas son lavables. Entonces pueden poner eso de piso, pongan el foquito y a los 7 días ahí mismo les van a poner su primer alimento para que ellos relacionen todo eso y ni bien les haga frío, se entren adentro. Les hace hambre, salen, chupan y otra vez se vuelven a meter. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Entonces tenemos que tener un buen aislamiento térmico. No es que le puse un foco y ya está. No, no, no. Eso no funciona. Cuando aparezcan las primeras diarreas, generalmente es por enfriamiento del estómago. ¿Ah? Entonces, tomemos en cuenta esos aspectos. Fuerte competición con los compañeros de la camada. ¿Qué podemos hacer para esto? Los lechones más grandecitos, los que van naciendo con más peso, dejen calostrar un rato y enciérrenlos en el escamoteador para darles oportunidad a los más chicos de que reciban más calor. Porque de aquí en adelante voy a tener lechones que pesen 1 kilo, unos 200, y otros van a pesar unos 400, otros unos 500. ¿Ah? Al momento del destete, o sea, cuando pasen los 21 días, todos tienen que pesar lo mismo. ¿Ah? Yo no puedo tener lechones en la misma camada de 8 kilos y otros de 4 kilos y medio. ¿Ah? Eso denota también un mal manejo. ¿Ah? Si ustedes hacen un buen manejo en la maternidad, capacitan muy bien a su gente, decirles, mira, estos lechoncitos que pesan más, que están más bonitos, los encerrás los primeros días que calostren, que chupen leche, los encerrás y los dejas a los más chiquitos para que ellos vayan alcanzando la tropa. ¿Ah? Entonces, esos manejos tenemos que hacer. Les vuelvo a repetir, el calostrado, no se olviden y insistamos que los animales tienen que calostrar. Ahí están las defensas, las inmunoglobulinas de las que siempre hablamos. Animal que no calostra va a estar con diarrea en una semana y va a contagiar a sus compañeros. Ahora, tomen las determinaciones, pero tómenlas al momento del parto. Si hay algún lechón que nació de 800 gramos y todos están sobre el kilo, sacrifiquen ese lechón. No lo dejen ahí, no se encariñen, porque ese va a ser el que les va a producir problemas. ¿Ah? Entonces, tenemos que hacer eso. Y después también haremos les daremos a las otras madres que tienen menos lechones, cosa que hagamos algo que esté uniforme, que todas las madres tengan el mismo número de lechones en la maternidad. ¿Sí? Las cerdas en condición de corporales excesivas y torpes, siempre hemos dicho que vamos a mantener las hembras en grado 3, ni muy gordas ni muy flacas. Si hacemos un mal manejo en gestación, me van a entrar algunas hembras que son muy gordas y generalmente esas son torpes, se tiran de golpe, nos aplastan los lechones, producen menos leche. No es porque esté gorda que va a producir más, no, es que no va a producirme una buena cantidad de leche y buena calidad. ¿Ya? Entonces, por favor, mantengamos siempre el grado 3. No hay pretexto, lo mismo, si parió 15 o 16, no tiene por qué salir después del destete en grado 2 o 1. Muchas veces la cerda sale como bicicleta de flaca y cuando uno pregunta qué pasó, no, pues que destetó 14, destetó 15. Es que no es pretexto. Se supone que esa cerda debería comer más, nada más. No le hemos ofrecido el alimento o la calidad de alimento que esa hembra requiere. ¿Ah? Entonces, ella tiene que destetar 14 o 15, pero no tiene que enflaquecerse. ¿Ah? En maternidad no tenga miedo, va a comer 10, 12 kilos, no se va a engordar. Evitemos que se enflaquezca. ¿Ah? Si sale en grado 3, no
no duden que esa hembra en el tercer, cuarto, quinto día va a estar retornando al celo. Que los suelos y jaulas sean adecuadas, después les voy a mostrar algunas tomas, que no sean fríos los pisos, generalmente aquí a todos utilizamos parrillas, ya sea de plástico, ya sean de metal, ahora vamos a ver todo ese tipo de parrillas, ¿verdad? Entonces, que no sean fríos, aislemos el calor y eso nos va a ayudar en este tema de estética. Hay otras muchas causas, podríamos hablar de causas sanitarias, de causas de manejo, ¿no? Todas esas suman cuando nosotros hablamos de una mortalidad predestética. Los antecedentes que vayamos a tener, principalmente de diarreas en los lechones, en las maternidades, malas desinfecciones de las maternidades entre un ciclo y el otro, posiblemente la mala preparación del personal que trabaja en maternidad, todo esto suma y va a sumar la mortalidad. Les vuelvo a repetir, 3-4% se acepta, es normal. ¿Ya? Mientras menos mortalidad tengan, mejor. ¿Ya? Si ya estamos hablando de 8, 9, tenemos que ajustarnos primero los veterinarios y después ir a ajustar a nuestro personal, volver a hacer algunas charlas, volver a capacitar, volver a insistir en los problemas que pudiese haber dentro de la maternidad. ¿Ya? El manejo de cortinas es muy importante. Los primeros días está bien, tenemos que estar casi con las cortinas cerradas, pero a partir del segundo o tercer día empiecen el manejo de cortinas. La madre necesita consumir alimento, necesita ventilarse, los lechones necesitan calor. No se olviden que en un mismo ambiente estamos hablando de un requerimiento entre 20 a 21 grados que es para la madre, pero necesitamos 27, 28 que es para el lechón. ¿Ah? Eso nos ayuda, en ese manejo nos va a ayudar el escamoteador. Pero si nosotros queremos cubrir el frío a los lechones y cerramos las cortinas, las hembras no van a comer, ¿verdad?, la cantidad de alimentos que nosotros necesitamos que vayan a ingerir. Entonces, tenemos que trabajar en ese aspecto. Ahora, si tenemos que humedecer el alimento para que las hembras coman, tenemos que humedecer, ¿verdad? Pero el objetivo es que constantemente estén parando las hembras para que ellas orinen, tomen agua y consuman alimentos. Si nosotros no las obligamos a pararse a las hembras cada 2 horas para que coma, difícilmente van a poder cubrir los requerimientos para producir leche. Una hembra en promedio produce 15 litros de leche. Entonces, ahí nosotros estamos apuntando. ¿Cuánto pesa? 200, 250. Una vaca en un día produce en promedio 25 litros. Entonces, imagínense, si hacen una proporcionalidad entre el peso de la cerda y el peso de la vaca, estamos hablando de una alta producción lechera que tienen estas hembras, ¿verdad? Por cada litro de leche que produzca, ella tiene que tomar 2.5 litros de agua. Entonces, ese es otro factor importante. Constantemente estén revisando que esa hembra tome agua, pero también revisen que el agua sea de buena calidad y que esté llegando en la cantidad y con la presión suficiente a la hembra. Si las cañerías son muy delgadas o tenemos problemas en la distribución, no va a poder producir esa cantidad de leche y eso se va a reflejar directamente en el peso de los lechones al destete. Entonces, esos aspectos son muy importantes. El trabajo en la maternidad es un trabajo muy delicado que se requiere capacitar al personal para que pueda acompañarnos en este trabajo, porque nos acompaña. Entonces, no podemos tener maltrato con el personal, traten de enseñarle a buenas y bueno, si no aprende, si no funciona, cambien. Hay mucha gente que quiere trabajar. Bueno, creo que hablamos un poco ya de esto. Podemos utilizar un paño también detrás de la cerda para que no se nos enfríen. Siempre secar al lechón. Lo primero, despejar las vías aéreas. Podemos hacerle un pequeño masaje en la cavidad torácica para que respire, un buen sacudón. Después vamos a ver esa parte. Colocar una fuente de calor, un foco, eso soluciona eso. El calostro, no nos vamos a cansar de decirles, ver la capacidad lechera, el tamaño de los pezones, si hay lechoncitos que son muy chicos, pueden trasladar a una cerda primeriza, ¿verdad? Los grandes
lógicamente, van a requerir pezones un poco más grandes. Y generalmente hacemos reacomodos dentro de la granja, ¿verdad? Si hay una cerda que parió 12, otra 14, otra 8, otra 10, sumamos y dividimos entre el número de madres que tenemos y hacemos un reacomodo. Algunas veces inclusive sacamos alguna hembra cuando es necesario. Entonces no vale la pena tener una hembra con 8 ahí cuando de repente podemos reacomodarla, volver esa hembra a la sala de gestación para que en 3 o 4 días retorne el celo y pueda continuar su ciclo reproductivo. Bueno, siempre evaluemos y tengamos en nuestras cartillas la aparición de la hembra, como fue normal, la longitud del parto, intervalo entre lechones, así como vimos el cuadrito, el orden de nacimiento, primero nacen los chicos, los grandes, eso es importante que nosotros podamos ver, el score corporal, si es que la hembra tiene tendencias a engordar, tiene tendencias a enflaquecer, el tamaño de las camadas, las estaciones del año. Generalmente en estas estaciones que son un poco más frescas el consumo es mejor, los lechones se destetan con mejores pesos, los sistemas de gestación que tenemos y lo que les acabo de decir, la especialización del personal. Tenemos que capacitar nuestro personal, hace falta de repente más adelante hasta pongamos alguna escuela teórica práctica para galponeros, hace mucha falta, no solamente en el rubro porcino, sino también en el rubro de las lecherías, del área en el área avícola. Hace falta, no solamente profesionales, sino hay que formar técnicos que nos hagan este tipo de trabajos. Todo lo que acabamos de hablar significa atender el parto. Si hacemos todo el trabajo y no estamos detrás del culo de la cerda, así se habla, al momento del parto, no hay resultados. ¿Ya? Entonces tenemos que estar ahí. Y eso significa inducir, porque tenemos un buen registro. Yo siempre insisto, si no tienen un buen registro, no induzcan el parto. ¿Ya? Dejen que vaya a parir cuando a ella le toque. Aquí no es obligatorio la inducción, pero si tienen un buen registro, la inducción del parto nos va a ayudar a estar en el momento y poder asistirle a la hembra de mejor manera. ¿Sí? ¿Qué buscamos con la inducción del parto? Lógicamente que los partos sean en el día y en horas hábiles. Ahí está el personal. Tenemos toda la atención. Podemos tener la ayuda del veterinario. ¿Ya? Entonces no es lo mismo que la hembra para a las 2 de la mañana y estemos en correteos que falta una cosa o falta otra. Aseguramos la atención del parto. Los partos son menos traumáticos. Aseguramos lo que es importante, que los animales calostren. ¿Ya? Nosotros podemos estar viendo. Muchas veces nos llevamos las sorpresas al otro día que nacieron y hubo una alta mortalidad y generalmente los encontramos con un color amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie lo atendió, no limpiaron las mucosas. Fácilmente nos damos cuenta por el color cuando llegamos a la granja. Decimos, este parto no fue atendido. Y si se van a los registros, hay una mortalidad importante. ¿Sí? Cuando hay una atención del parto, también los partos son más cortos y hay una mayor sobrevivencia de los lechones. Bueno, solo inducir al parto si vamos a asistir, máxima higiene en el caso de asistencia, personal dedicado y cuidadoso para evitar el síndrome del MMA que les hablaba y atender principalmente a las cerdas que tienen un historial conflictivo. ¿Ya? Si en los anteriores partos tuvieron problemas, tengan un poquito más de cuidado. ¿Cuál es la técnica para la inducción? Utilizamos 48 horas o 24 horas, eso se va probando. Prostaglandina, se puede utilizar 1 centímetro intramuscular o 0,5 intravulvar. Es recomendable utilizar intramuscular porque generalmente se produce un edema en la vulva que es fisiológico al momento del parto y nos podría complicar. ¿Verdad? Y ya cuando empieza el proceso del parto, podemos utilizar ese producto que es el Decomotón, que es un no oxitóxico, que tiene las mismas características casi que la oxitocina, pero no es adictivo como la oxitocina. Cuando ustedes utilizan oxitocina una vez, van a tener que utilizar el resto de la vida del animal. ¿Ya? Ese es el problema que tiene la oxitocina.
¿Listo? Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer en la maternidad.